Estudiando la genealogía de Jesús, tercera parte. Cuando leemos las profecías del Antiguo Testamento, nos dicen que el Mesías vendría de la raíz de Isaí. Isaías capítulo 11, versículo 10 dice: En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. ¿Quién es este Isaí? Es el varón a cuya familia Dios envió al profeta Samuel para ungir por nuevo rey para su pueblo Israel, luego que Saúl fue desechado por Dios al desobedecer y rebelarse contra el Señor. Ante el profeta fueron presentados los 7 hijos de Isaí, pero ninguno de ellos fue escogido por Dios. El profeta preguntó si esos eran todos sus hijos. Isaí dijo que faltaba el más pequeño, pero era el que estaba cuidando las ovejas en el campo. Mandó traerlo y cuando llegó, Dios le dijo al profeta que lo ungiera como nuevo rey. Este fue David. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Pues este David, siendo un insignificante pastor de las ovejas de su padre Isaí, fue a quien Dios ungió para ser el segundo rey de Israel. Con la ayuda del Señor, fue él quien derrotó al gigante Goliat, hecho que le permitió llegar al palacio real. Luego se convirtió en valiente guerrero, de tal manera que se hizo famoso entre los israelitas. Trabó una estrecha amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl, y cuando Saúl fue despreciado por Dios por desobediente, enloqueció al punto de perseguir a David para quitarle la vida. Saúl y Jonatán perdieron la vida en una batalla contra los filisteos, y David asumió el trono, unificando a las 12 tribus de Israel. Ya en el poder, se llenó de orgullo y adulteró con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus más leales comandantes, a quien mandó asesinar por mano de los filisteos. Natán, profeta enviado por Dios, lo redarguyó de su pecado y lo profetizó que la violencia no se iba a apartar de su casa. David se quebrantó y se humilló y se arrepintió de corazón, y el Señor lo perdonó. David llegó a tener tal comunión con Dios que el Señor le prometió que de su linaje vendría el Mesías y Salvador de su pueblo. Esa promesa se cumplió en Jesús de Nazaret. Al reflexionar en esta genealogía, podemos darnos cuenta en primer lugar que Dios escoge a personas humanas, con sus errores, debilidades y pecados, para transformarlas y usarlas para su gloria, solo por su gracia. Esto nos debe llenar de esperanza, pues muchas personas, por su condición de pecado, se sienten tan indignas para acercarse a Dios. Pero nadie es digno, todos somos pecadores, y es en esa condición que Dios nos habla, nos llama al arrepentimiento, nos limpia y capacita para seguirlo y obedecer su voluntad. Solo debemos estar dispuestos a caminar con Él. En segundo lugar, cuando Dios hace una promesa, la cumple cabalmente, pese a las circunstancias adversas que dieran a pensar que no sería así. ¿Cuántas veces nosotros, cuando pasamos por pruebas como sufrimiento, dolor, necesidad o grandes dificultades, vemos las circunstancias y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que nos abandonó o se olvidó de sus promesas? Pero las historias de estos personajes solo nos muestran que Él es fiel, cumple lo que promete por su misericordia.
En tercer lugar, de este estudio genealógico podemos aprender que Dios no está improvisando qué va a ser el día de mañana, sino que todas las cosas que suceden y las circunstancias que le rodean están dentro del plan que Él, en su soberanía, planeó desde lo eterno. A ti que me escuchas, no es una coincidencia, casualidad o suerte que estés oyendo esta reflexión. Es Dios que te está hablando y te invita a rendir tu vida a Jesús de Nazaret, el Mesías, el descendiente de David, el que nació en Belén de Judea para darte salvación. Permíteme preguntarte, ¿ya nació Jesucristo, el Rey de Reyes, en tu corazón? Si no es así, ¿por qué no lo haces? ¿Qué esperas que suceda para que vengas a Jesucristo y te rindas ante Él, aceptándolo como tu Salvador y tu Señor? Por favor, medítalo con detenimiento y actúa en consecuencia. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.